Buenos días a todos en nombre de CEDE. Agradecer a nuestro ponente, a Sergio Nimaz, consejero delegado de Repsol, que nos acompaña esta mañana, y a nuestro moderador, Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, y a todos los que nos acompañáis desde los diferentes puntos de la geografía española, desde las 36 entidades que forman parte de CEDE, y, como no, a nuestro patrocinador, a Suez, y el apoyo tecnológico que nos brinda Deloitte para poder realizar estos desayunos que desgraciadamente los tenemos que hacer virtualmente, y que esperamos próximamente poder pasar a un semipresencial, igual que hicimos el Congreso el año pasado, para volver después paulativamente a la presencialidad, pero probablemente no perderemos esta virtualidad que CEDE ya había tenido hace muchos años, probablemente la mantendremos porque hemos visto que muchas de nuestras entidades confederadas agradecen el poder seguir a los ponentes que acuden. Yo, sin más, si os parece, le paso la palabra a Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, para que haga la presentación del ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Buenos días a todos. Buenos días, Yosuyon, y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. En primer lugar, quería agradecer a CEDE y a Pau la oportunidad que nos da de seguir colaborando en la organización de estos desayunos y dar también las gracias a Suez por facilitar la celebración del que hoy celebramos. Estamos viviendo una crisis enorme porque es una crisis singular, ya que vivimos una crisis económica, pero que se ha originado no por causas económicas, sino por causas sanitarias. Y la singularidad de la crisis es que es una crisis interconectada, es una crisis sanitaria que afecta a la economía, pero la economía también afecta a la situación sanitaria. Por eso vemos continuamente que las autoridades van y vienen y toman decisiones que luego tienen que cambiar, porque la verdad que es un equilibrio tremendamente complejo. Es muy difícil. Es una crisis, además, que está propiciando una transformación tecnológica increíble, y en un año estamos recorriendo un camino que probablemente en circunstancias normales habríamos tardado 5 años en recorrer. Afortunadamente, gracias a los avances en la ciencia, tenemos vacunas en un plazo de tiempo récord, y las vacunas, el proceso de vacunación nos está haciendo ir más rápido. Pero es evidente que esta pandemia, aunque la superemos, va a dejar huellas, y va a dejar huellas en la transformación digital, como he dicho, y va a dejar huellas también en la demanda por parte de la sociedad de una mayor rapidez en los compromisos de transformación de las fuentes de generación de energía. Con lo cual, a Yosuyon le ha tocado el bonito reto de liderar una compañía que no solo tiene que hacer frente, pues, a la crisis económica, que tiene que hacer frente a la transformación digital, y que tiene que hacer frente a la transformación de modelo de producción de energía que demanda la sociedad. Yosuyon es doctor en ciencias químicas, y es una persona que a lo largo de toda su carrera profesional ha demostrado una enorme capacidad para transformar todo lo que ha tenido que gestionar. Ha estado en la política hasta que se incorporó al grupo Repsol en el año 2008 como presidente de Petronor, y desde sus comienzos ha demostrado, desde sus comienzos en el sector energético, ha demostrado una gran capacidad para implantar proyectos de cambio en relación con la transformación de las fuentes de energía. Desde que Yosuyon es CEO del grupo, ha conseguido fortalecer financieramente la compañía. Es increíble cómo Repsol, que lógicamente por su modelo de negocio en la pandemia ha sido muy afectada por la movilidad, porque depende de la movilidad en una gran parte, pero es impresionante ver la fortaleza financiera con la que ha hecho frente a esta situación, y cómo durante este periodo no ha parado de llevar adelante su estrategia de transformación. Repsol tiene definido un plan estratégico que está diseñado hasta el año 2025, y que el plan consiste en la transformación y la adaptación
de la compañía a esta nueva situación y tiene un objetivo de convertirse en una compañía energética, multienergía, con 0 emisiones netas en el año 2050. Lo cierto es que lo está haciendo con un nivel de éxito y un nivel de eficacia impresionante. Este proceso de transformación conlleva aparejadas unas inversiones enormes. En el plan se establecen que en los próximos 4 años se van a invertir 18.300 millones, de los que el 30% se destinarán a iniciativas bajas en carbono. Y además de toda esta transformación energética, pues está la transformación digital, que también la va a llevar adelante. Y nada más, agradezco de nuevo a Cede y a Suez y sobre todo a Yosuyon que esté ahí hoy aquí con nosotros para hablarnos de todo esto. Pues muchas gracias, Yosuyon, y cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Cede por esta invitación y, por supuesto, a Suez y a Deloitte por acoger y apoyar esta jornada. Para mí, de verdad, es un honor estar hoy aquí. Y no son palabras, digamos, vacías de cortesía. Yo creo que un foro de directivos, gente que lidera, gente que arriesga, gente que gestiona talento, que ha sido capaz, como habéis sido todos y todas vosotras capaces a lo largo de estos 14, 15 meses de enfrentaros a esta situación, de arriesgar, de mantener el tipo, de mantener el ánimo de los equipos, de hacer frente a la situación muchas veces en negocios difíciles, como mínimo merece mucho respeto y mucho reconocimiento por mi parte. Por tanto, yo me acerco a este foro primero con mucha humildad, porque los que estáis al otro lado sabéis tanto más que yo. Me recuerda, yo tuve un profesor de química técnica en el tercero de carrera que solía decir que hay gente que confunde las obras de misericordia, que en vez de enseñar al que no sabe, enseñan lo que no se sabe. Yo me siento hoy un poco de esta manera hablándoles a ustedes, hablándoos a vosotros. Me han pedido que hable sobre todo sobre sostenibilidad como término general. Y mi primera reflexión es ¿qué es lo que queremos sostener? Cuando hablamos de sostenibilidad es porque hay algo que sostener. Y eso que queremos sostener, desde mi punto de vista, es nuestro desarrollo económico y nuestro desarrollo social. Es decir, algo que nos ha permitido llegar hasta aquí y que queremos que las siguientes generaciones puedan seguir también entendiéndolo sin hipotecar desde un punto de vista medioambiental su futuro. Eso es para mí la sostenibilidad. Y aquí sí quiero poner un punto, digamos, de cierta mirada larga, también hacia atrás. ¿De dónde venimos? Porque en general mi generación, y creo que la de muchos de los que estamos hoy aquí conectados, es una generación cuyos nuestros abuelos, muchos de los nuestros por lo menos, trabajaban en el campo, en una economía de subsistencia, en el sector primario. Con mucho esfuerzo sus hijos accedieron a la industria, accedieron a las fábricas, eran nuestros padres, la generación de nuestros padres. Con mucho trabajo consiguieron que nuestra generación consiguiese unos niveles de educación muy buenos que ni nuestros abuelos no conocían y nuestros padres muchas veces ni siquiera hubieran imaginado. Y gracias a eso hemos tenido una capacidad de construir un modelo económico y social avanzado y equilibrado. Y esto ha sido gracias a esa industria que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y a mí me preocupa que la siguiente generación pueda también tener los mismos mecanismos de progresar, de seguir teniendo un nivel de bienestar elevado. Y por eso creo que debemos hacer un enorme esfuerzo por mantener la actividad industrial en este horizonte de sostenibilidad. En Europa se hablaba hace unos años del 20-20-20, de los objetivos del 20, ahora se habla del 30-30-30, 40-40-40. Pero claro, a todo el mundo se le olvida que un 20% era el PIB industrial europeo dedicado a la industria en el año 2020 y no lo hemos cumplido. Y nadie está haciendo una autocrítica clara de esto. Ni se está analizando por qué, ni se está analizando cómo podemos incrementar el PIB industrial en Europa para mantener este bienestar económico y social. Y a veces yo cuando escucho debates y si hago esta defensa acérrima de la industria, es porque a veces pienso que la industria no es deseada por todos. Hay corrientes de pensamiento que dicen que igual que se evolucionó de la sociedad agrícola a la sociedad industrial y esto trajo una pérdida de empleos, pues claro que estamos en un proceso de evolución hacia la sociedad de servicios. A mí esta reflexión me parece muy peligrosa, porque los países avanzados en los que nos queremos mirar, en Alemania, Corea, Noruega, Finlandia, la República Checa, no son países en los que el PIB industrial esté disminuyendo.
está manteniéndose o aumentando, evidentemente tomando en el PIB industrial no solamente la industria como tal, sino todos los servicios conexos a la industria, ingeniería, tecnología, software y demás. Por tanto, los países en los que queremos mirarnos están aumentando esta capacidad industrial. Y además, la industria es un gran generador de empleo, pero no solamente empleo, genera empleos estables, genera empleos de calidad, genera empleos bien pagados, lo cual es muy importante para ese futuro de las siguientes generaciones a las que tenemos que alejar de horizontes de precariedad, estacionalidad y bajos salarios. Y además, la industria es la que lleva, suele decir uno de mis competidores, el CEO de Dow Chemical, que allá donde la industria va, la innovación la acompaña. La industria lleva detrás la innovación, la tecnología, la ciencia. Donde no hay industria, no hay innovación y tecnología. Sí, ya sé que alguno me sacará el ejemplo de Silicon Valley, pero hay uno. Yo todo el resto de casos que conozco, allá donde hay industria, nace la tecnología y nace la innovación. Por tanto, si queremos un empleo estable, si queremos empleos de calidad, y creo que todo esto que estoy diciendo, la pandemia todavía lo ha reflejado en mucha mayor medida, porque hemos conocido la debilidad de las cadenas de suministro en Europa. Hemos visto lo que nos ha faltado, desde las mascarillas al principio de la pandemia, pero también hay que mirar todo lo que hemos tenido, gracias a que hemos tenido industria. No nos han faltado muchos productos químicos para nuestros sanitarios, no nos ha faltado el gasoil para las ambulancias, no nos ha faltado todos los servicios para el transporte que nos dejaba cada día los productos alimenticios en aquellos meses terribles de confinamiento que vivimos el pasado año. Por tanto, la industria es absolutamente necesaria. Tenemos que apostar por ella. Quiero además hacer con esto en este foro, además de directivos, que siendo la industria y siendo el empleo el bien más escaso que tenemos en nuestra sociedad al día de hoy, el empleo, la pregunta que nos deberíamos hacer como sociedad es: ¿este empleo quién lo genera? Porque no lo generan las administraciones públicas. Las administraciones públicas hacen muchas cosas bien, pero esa no es su misión. El empleo lo generan las empresas y las empresas las generan los empresarios y por tanto, si queremos empleo, necesitamos empresarios, necesitamos que la gente arriesgue, que la gente apueste. Y esto requiere de muchas cosas, pero una de ellas, sin género de dudas, es una apuesta clara por el reconocimiento social del empresario. A mí me gustaría que cuando se escuchan las tertulias en la televisión, cuando se hacen reportajes, cuando se habla de los temas, como líderes sociales se reivindicase la figura de los empresarios. A mí me gustaría que agentes como Amancio Ortega u otros se les dedicasen calles en este país, porque son las personas que están arriesgando, que están generando empresa y que, por tanto, están contribuyendo a la creación de empleo, que es el bien más escaso en nuestra sociedad. Y además necesitamos reivindicar el empresario y necesitamos reivindicar la empresa. A veces suelo decir que en este país nos gustan las empresas que fracasan, porque todo el mundo apuesta por el emprendizaje. A todo el mundo le gustan las startups, las pequeñas empresas. Pero si la empresa fracasa y cierra, no pasa nada. Pero como tenga éxito, crezca y se haga grande y se convierta en gran empresa, entonces, venga, palo y todo vale contra ellos. Entonces, tenemos que reivindicar el papel de la empresa y también de la gran empresa. Porque la gran empresa tiene un efecto tractor indudable en la economía. La gran empresa tracciona toda una cadena de suministro y de valor aguas abajo. La gran empresa es la que ayuda también a internacionalizarse a las compañías de un país, y esto ha sido evidente en el caso de la economía española, el papel tractor que las grandes empresas han y hemos tenido y estamos teniendo en la internacionalización de muchas pymes, tanto en América Latina, Norteamérica o en otros entornos geográficos. ¿Qué debemos hacer para favorecer la creación de empresas, para favorecer la creación y el desarrollo de la industria? Hombre, yo creo que todo tipo de políticas son necesarias, las políticas fiscales, sin género de dudas, y que nadie me interprete mal. No estoy diciendo que hay que pagar pocos impuestos. Mira, yo con 8 años, cuando yo tenía 8 años, mi padre murió, pude estudiar y pude acceder a los mejores niveles de educación, porque accedí a un sistema de becas gracias a que otras personas pagaron sus impuestos para que yo pudiese estudiar, y nunca nadie me va a ver militar en una reflexión de que en esta sociedad tenemos que pagar menos impuestos. Habrá que pagar el IRPF que haya que pagar, habrá que pagar las tasas impositivas que haya que pagar. Mi punto es otro. El punto es que las empresas debemos cuidarlas fiscalmente
para que innoven, para que apuesten por la tecnología, para que hagan I+D, para que se internacionalicen. Luego, cuando la empresa reparta el dividendo, el accionista ya será grabado en lo que tenga que ser grabado. Pero necesitamos políticas activas, fiscales, que desarrollen y permitan a la empresa crecer. No podemos tratar igual a la empresa que crea empleo que a aquella que no crea empleo. No podemos tratar igual fiscalmente a la empresa que invierte notables recursos en I+D que aquella que no lo hace. Necesitamos apuesta por la tecnología, apuesta por la innovación. Necesitamos políticas educativas y de universidad intensivas en preparar a esta sociedad para el conocimiento que necesitamos para mejorar nuestra productividad y ser competitivos. Y bien, cuando una empresa como muchas de ustedes o la nuestra, Repsol, cuando nosotros vamos a invertir también en un país, hay cosas que miramos y cuando tenemos que llevar a nuestros directivos a cualquier país del mundo, nos importa cómo son las políticas sanitarias en ese país, porque va a haber que desplazar a una familia con sus hijos. Nos importa cómo son las políticas educativas, los colegios a los que van a ir los hijos de las personas que desplazamos. Nos importa la seguridad en las calles. Todo esto es necesario para desarrollar empresa y desarrollar industria. Y además me atrevo a añadir un último punto. El coste de la energía también es muy importante. Si queremos desarrollar empresa y queremos desarrollar industria, necesitamos energía competitiva, necesitamos energía barata. Y en ese sentido necesitamos políticas energéticas que hagan unas apuestas muy claras por la España competitiva frente a la España extractiva. Me refiero a los sectores competitivos que están en los mercados internacionales, que exportan, que están sujetos a la competitividad exterior, que están todos los días en el mercado, frente a los sectores extractivos, que son también evidentemente necesarios, pero que viven de la regulación y que viven muy pegados siempre al boletín oficial. Las apuestas de las políticas energéticas tienen que ser claramente a favor de los sectores competitivos frente a los sectores extractivos. Por tanto, necesitamos hacer todo esto, pero claro, en el mundo que vivimos necesitamos además hacerlo de forma sostenible. Necesitamos apostar por la industria, pero necesitamos apostar por una descarbonización de la economía. ¿Y cómo conjugamos este binomio? Yo aquí me acerco también a esta reflexión con mucha humildad, porque no es un debate fácil, pero sí creo que esta ruta de la descarbonización debemos diseñarla en Europa y por ende en España pensando en la industria, pensando en el desarrollo industrial. Y me atrevo a lanzar una serie de reflexiones sobre la necesidad que tenemos y cuáles deben ser los vectores para llevar a cabo esta descarbonización basadas en las capacidades tecnológicas e industriales que tenemos en el país. Trato de desarrollarlos en los próximos minutos brevemente. Primera reflexión. Nuestra ruta de descarbonización tiene que estar atenta a la necesidad de garantizar el suministro de energía a Europa. Estoy diciendo una obviedad, pero estamos cambiando los parámetros del mix energético. Y si durante años hemos tenido unos riesgos de garantía de suministro que venían del petróleo, que venían del gas, fuentes que hoy están bastante diversificadas, sobre todo el petróleo en el mundo, estamos empezando a depender de fuentes energéticas muy dependientes, valga la redundancia, de metales, de tierras raras, de metales escasos, además muy concentrados en países, muchos de ellos de escasa calidad democrática, y algunos de ellos como China, que han demostrado ya en el pasado reciente que están dispuestos a utilizar como arma geopolítica el recurso y el acceso a estos materiales indispensables para nuestra economía energética. Mi punto es, necesitamos una clara política de garantía de suministro para poder preservar esta seguridad en el ámbito europeo. Segunda reflexión sobre cómo llevar a cabo esta descarbonización, que tiene que estar basada en nuestras capacidades tecnológicas e industriales, en la ruta que diseñemos. Tenemos que atender a los intereses estratégicos del país. Y lo que estoy diciendo es, alguno puede pensar que es excesivo, pero miremos qué están haciendo los demás países. ¿Por qué ha apostado Francia? Francia ha apostado por la energía nuclear. Y lo ha hecho porque la energía nuclear le lleva un bajo coste de electricidad. Y le lleva, por tanto, una ventaja competitiva a la industria francesa. ¿Qué está haciendo Alemania? Alemania, un ejemplo, en mayo del año 2020, el pasado año, en plena pandemia, ha abierto una nueva central eléctrica de generación con carbón en el Land de Renania del Norte-Westfalia, de 1.100 megavatios, que va a estar operativa los próximos años, con carbón, la sostenible Alemania. ¿Por qué? Porque ha decidido que el carbón del Ruhr es estratégico
para los intereses alemanes. Mi reflexión es: tenemos que trazar una ruta de descarbonización absolutamente coherente y priorizando los intereses estratégicos de España. ¿Cuáles son estos? No me corresponde a mí decidirlos, evidentemente, pero me atrevo a hacer algunos apuntes. Primero, norte de África, con la importancia que tiene el gas para la estabilidad económica y social del norte de África. España tiene cualidades físicas, de infraestructuras, para ser un hub de gas. Un hub que pueda importar gas a las plantas terminales de gas que tenemos de regasificación, que puede venir desde el Golfo de México, con el gas que entra desde el norte de África y que, bien conectado al continente, puede ayudar a la diversificación gasista también de Europa. Es evidentemente un interés estratégico que tiene que estar en la ecuación, más teniendo en cuenta que el gas en los próximos años, y me atrevo a decir décadas, va a ser una componente indispensable del mix energético en España y en Europa. Otro sector estratégico para la economía española, evidentemente, es la automoción. Tenemos que estar pensando que esa automoción, que tiene un 10, un 11% del PIB español, que supone prácticamente un 20% de las exportaciones macro en España, que somos el segundo país fabricante de coches de Europa y el octavo del mundo, todo este cambio que queremos promover en la movilidad, ¿qué incidencia tiene en Martorell, en Almusafes, en Landave, en Pamplona, en Vitoria, en Palencia, en todos los centros productivos o en Vigo que tenemos? O sobre todo el sector de componentes. Necesitamos una reflexión muy seria sobre esto, no sea que estemos haciendo el canelo en términos de impulso a determinadas formas de movilidad sin medir suficientemente y sin garantizar la incidencia en estos sectores industriales. Me atrevo a hablar también de la incidencia como interés estratégico del país en el sector del refino, la química y la petroquímica, en la medida en la que hoy pues, el polo químico de Tarragona, el polo químico de Huelva, son fuertemente dependientes de la industria petroquímica y de las refinerías, y que las refinerías se están transformando, y luego hablaremos sobre ello evidentemente, pero que se están convirtiendo en auténticos hubs tecnológicos en los cuales residuos de toda naturaleza, desde grasas animales, aceites reciclados, biogás procedente de residuos sólidos urbanos, están siendo transformados todos los días y empiezan a formar parte de lo que estamos al día de hoy introduciendo en sus motores para que puedan, podamos tener hidrocarburos más sostenibles. Tercera reflexión como vector de descarbonización. Descarbonización no es electrificación. Esto es una falacia. Se está equiparando descarbonización con electrificación y esto no es cierto. No es cierto porque hoy, tecnológicamente, ni lo va a tener en el corto o medio plazo, la electrificación no tiene solución para los aviones, no tiene solución para los barcos, no tiene solución para los camiones, no tiene solución para las papeleras, no tiene solución para las cementeras, no tiene solución para las acerías. Por tanto, tenemos sectores enteros de la economía que hoy no son descarbonizables con electricidad. Y además, incluso en el vehículo ligero, empezamos a tener alternativas con el motor de combustión, que son ecocombustibles, biocombustibles, combustibles provenientes de los residuos, por tanto de la economía circular, combustibles sintéticos que estamos empezando ya, que luego tendrán que ser escalables, pero que estamos empezando ya a desarrollar y a empezar a producir, y que vamos a producir en los próximos años, a partir de hidrógeno y a partir de CO2 capturado, que en su ciclo de vida no emite ni una sola molécula de CO2. Por tanto, la electrificación es parte de esta descarbonización, pero la electrificación no es descarbonización. Tenemos que dejar que todas las tecnologías compitan. Tenemos que abrir el abanico de la descarbonización a todas las tecnologías. De otra manera, sencillamente no va a haber descarbonización porque no tenemos soluciones tecnológicas a partir de la electrificación. Cuarta reflexión, cuarto vector de esta descarbonización. La descarbonización tiene que ser real. No nos podemos hacer trampas en el solitario como nos estamos haciendo en Europa. Cuando estamos diciendo que vamos a reducir las emisiones de CO2 en Europa. Sí, claro. ¿Y qué hacemos? Ponemos un precio del CO2 alto solo en Europa. Además, gravamos nuestros productos. La acería de Europa tiene que cerrar por falta de competitividad. Se va a Turquía, se va a la India. Se transforma ese acero en plantas que emiten más CO2 globalmente porque son más ineficientes, y el CO2 no es un contaminante local, el CO2 es igual que se emita en Madrid, en Móstoles, o que se esté emitiendo en Shanghái, afecta exactamente igual a nuestro clima.
Y la consecuencia de esto es que estamos exportando industrias, estamos exportando puestos de trabajo industriales y estamos exportando emisiones de CO2. Y luego limpiamos nuestras conciencias importando esos productos diciendo que nosotros estamos descarbonizando. No es cierto. Estamos moviendo las moléculas de CO2 de un sitio a otro, dañando al planeta y dañando a los empleos industriales en Europa. Quinta reflexión. Tenemos que meter en la ecuación la economía circular. Es paradójico, pero la transición energética y la descarbonización nos va a llevar a que cada vez consumamos más plásticos. Es una parte de la ecuación. Si nosotros queremos bajar el peso de un coche, sea de motor de combustión, sea eléctrico, o el de un avión, tenemos que meter más materiales plásticos. Si queremos aislar un edificio para que consuma menos energía, tenemos que meter materiales plásticos. Por tanto, necesitamos una estrategia sólida de promoción de la economía circular. Y creo que en este sentido lo que se está avanzando legislativamente en el ámbito de los residuos va en esta dirección. Y yo creo que debemos seguir en este camino. Tenemos que promover que este tipo de materiales, como lo estamos haciendo ya hoy, porque al día de hoy, por ejemplo, plástico del Levante y del sureste español, que se piroliza en plantas, tomamos ya los residuos líquidos de esa pirolización, que son hidrocarburos, digamos, fuera de especificación, y los estamos metiendo ya en nuestra refinería de Puerto Llano para dar lugar a combustibles que nuevamente ustedes los están introduciendo en sus vehículos cuando están repostando diésel, por ejemplo. Por tanto, una estrategia de economía circular potente tiene que ser un vector claro en una estrategia de descarbonización basada en nuestras capacidades tecnológicas industriales. Y quiero añadir dos vectores o dos reflexiones más que desde mi punto de vista son importantes para esta descarbonización antes de terminar. Primero de ellos es que todos somos necesarios y tenemos que contribuir a esto. O sea, no cerremos los ojos. Podemos decir que vamos a tener dentro de 20 años un mundo sin petróleo. No es cierto. No es cierto, primero, porque la demanda de petróleo todavía durante unos años va a crecer en el mundo en los próximos años, según los diferentes escenarios. Tocará su pico, no sé si en el 2027, 2030 o 2037, pero va a seguir creciendo. Y en el 2040, 2045, 2050 vamos a tener mucha necesidad de petróleo para todo lo que tengo aquí delante prácticamente está hecho con petróleo. Fibras, y les podría enseñar la propia mesa o la silla en la que estoy sentado, o los cables que están permitiendo esta conexión, o las ruedas que lleva un vehículo eléctrico o el asfalto de las carreteras por las cuales se va a mover también un vehículo eléctrico. Por tanto, vamos a seguir produciendo petróleo, aunque una parte relevante del mismo no lo quememos. Por tanto, es nuestra responsabilidad seguir generando este petróleo y este gas, el gas que además sigue y va a seguir siendo durante muchos años el soporte de backup del sistema eléctrico. El año 2019, creo que todavía ha sido el 43% del sistema eléctrico español, ha sido gas natural y cogeneraciones. Nuestra responsabilidad es reducir de una manera importante las emisiones de CO2 en nuestras operaciones, que es lo que estamos haciendo desde hace ya muchos años en Repsol, tanto en las operaciones de exploración y producción, reduciendo las emisiones de CO2 y de metano, como en nuestras propias refinerías, que hoy tenemos en España el sistema de refino más competitivo de Europa, gracias a que llevamos muchos años operativamente trabajando e invirtiendo para reducir nuestras emisiones de CO2 y, por ende, también reducir la intensidad energética de nuestras refinerías, reduciendo sus costes. Y una última reflexión, que también creo que es importante meterla en los ejes que tienen que animar esta descarbonización. ¿Cuánto nos cuesta todo esto? Creo que hay que hablar de esto. Y además tenemos que ser capaces de descarbonizar basados en nuestras capacidades tecnológicas e industriales y a su vez con ventajas en costes para el consumidor y para la industria que tiene que competir en los mercados exteriores y que por tanto necesita reducir los costes energéticos. O sea, no podemos trasladar costes del sector eléctrico que tiene sus propios mecanismos de ser más eficiente y más competitivo. Podríamos empezar a hablar, por ejemplo, de un cambio de mix energético que hace que mucha energía, como la hidráulica, por ejemplo, que tiene unos costes operativos prácticamente tendentes a cero, está facturando cuando entra al kilovatio hora marginal más elevado que lo marca el precio del gas natural
cuyo precio va creciendo por el coste de las emisiones de CO2. Es paradójico que sube el coste de las emisiones de CO2, por tanto sube el coste del kilovatio hora generado por el gas natural, y esto hace que toda la energía hidráulica o toda la energía renovable entre al coste marginal más caro provocado por el CO2 cuando ninguno de ellos emite una sola molécula de CO2. Estas cosas hay que hablar y hace falta cambiar el sistema regulatorio para que la electricidad busque su competitividad en sí mismo, y sé que no es fácil, que es un problema de décadas, sé que el gobierno y los gobiernos se enfrentan a situaciones que no las han provocado ellos, que se han acumulado durante muchos años, pero que no puede pasarse este coste a los costes del gas o de los hidrocarburos del resto de sectores productivos. Porque esto, primero, va en contra de las señales de competitividad que la economía necesita. En segundo lugar, penaliza, con el mismo criterio al que antes hacía referencia, a la España productiva frente a la España extractiva, que no hace sus deberes de eficiencia, y me estoy refiriendo a los sectores extractivos y los sectores productivos. Y, en tercer lugar, es profundamente injusto también con la España vaciada, porque estas políticas y estas visiones, digamos, de electrificación van, digamos, a favor de los entornos urbanos y van en contra de los sectores más despoblados, más rurales, que son fuertemente dependientes tanto del gas como de los hidrocarburos. Por tanto, desde mi punto de vista, 7 vectores necesarios para poder llevar esta descarbonización adelante, para tener una transición que sea competitiva, que sea justa y que además esté basada en nuestras capacidades tecnológicas e industriales para poder cumplir esta ambición. Hay que tener ambición en la descarbonización. Lo que no está en cuestión es cuál es el número de toneladas de CO2 que hay que reducir. Esto es un objetivo que debe estar escrito en piedra, y a partir de aquí hay muchas rutas para llegar a este objetivo. Y en Europa debemos de buscar los caminos para hacerlo de una forma eficiente, reduciendo las toneladas de CO2 que tienen un coste inferior. En segundo lugar, atendiendo a los intereses estratégicos, y en ese sentido en España hay que buscar cuáles son esos intereses estratégicos que necesitamos para la descarbonización. Y en tercer lugar, en esas rutas alternativas tenemos que seguir aquellas que respeten y que potencien nuestras capacidades industriales y nuestras capacidades tecnológicas. Yo tengo confianza porque en este país hay talento, hay empresas y hay industria para llevar a cabo esta ruta de descarbonización por este camino, para que la descarbonización no solamente mejore la vertiente medioambiental, sino que además nos permita también mejorar la situación del país desde el punto de vista del desarrollo económico y social, garantizando el futuro de las siguientes generaciones. Muchas gracias y, si les parece, me paro aquí para responder a las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias, Joan. Gracias a todos. Yo creo que has hecho una intervención muy ilustrativa. Vamos a pasar a proceder a las preguntas, que hay 3 grupos de preguntas. Aquellas que han hecho algunos presidentes de entidades confederadas en sede, algunas que vienen también de miembros de nuestro consejo directivo y luego las que van a entrar en directo. El ponente ya ha dicho que está dispuesto a contestar cualquier pregunta, con lo cual si hay alguien que ve que su pregunta la ha recogido o resumido, es culpa del moderador, nunca del ponente. Si me permites la broma, se puede hacer cualquier pregunta, luego ya verá lo que contesto. Pues te digo, que voy a intentar recogerlas todas. Comentamos cuando viniste de ponente, dicen, oye, pregúntale si va a existir el petróleo, ¿no? Hablabas ahora de todo el tema de la reconversión de las refinerías, de que el petróleo pues, va a subir, lo decías ahora, del 2040, ¿no? Que vamos a necesitar, pero sabes que hay una parte de la sociedad que piensa que esto del petróleo se va a acabar, ¿no? Esto quiere decir, ¿se va a acabar? ¿No se va a acabar? ¿Vamos a ver disparado el precio del petróleo otra vez, que también incide de una forma determinante sobre la competitividad de nuestras empresas? ¿Cómo lo ves? Yo durante la pandemia he oído una serie de cosas y además he rebatido todas ellas, en alguna ocasión quedándome solo, cuando se decía, no, es que la salida va a ser diferente, vamos a cambiar la movilidad, todos nos vamos a digitalizar y nos vamos a quedar en nuestras casas. Y hoy, porque uno de los que estamos aquí ha estado en un atasco, pues hemos empezado este acto con 5 minutos de retraso. Es decir, en cuanto se nos ha abierto la puerta, hemos salido, con perdón de la expresión, como monos enjaulados, porque tenemos necesidad de viajar, necesidad de ver, necesidad de conocer sitios, necesidad de encontrarnos con la gente. Entonces, la movilidad va a crecer en los próximos tiempos. Y dentro de esa movilidad, ¿qué papel va a jugar el petróleo? Bueno, yo creo primero que tenemos que hacer esto con responsabilidad. Y la responsabilidad significa tratar de reducir las emisiones de CO2 en este proceso de movilidad.
pero todavía, como decía antes, hay mucha parte de esa movilidad que hoy no tiene alternativas. El avión, el camión, el barco. Y es verdad que algunas de las alternativas que hay nosotros las estamos promoviendo. Por ejemplo, en Tarragona hemos llevado a cabo este año y en Puerto Llano 2 producciones de biojet, es decir, queroseno con productos que vienen completamente de la economía circular. Estamos empezando a hacer esto. Por tanto, esto va a formar parte, pero van a pasar años. Este es el camino en el que estamos. Los combustibles que estamos metiendo en las refinerías cada vez son más neutros desde el punto de vista de CO2. En Cartagena estamos invirtiendo en una planta que será operativa a final del 22 para producir 250.000 toneladas de diésel y de queroseno que va a venir completamente de los biocombustibles. De los combustibles, mejor dicho, combustibles avanzados, economía circular, grasas animales, aceites reciclados. En Petronor estamos lanzando un proyecto que es pionero en el ámbito mundial, en el que capturamos CO2 de nuestras propias operaciones, reducimos ese CO2 a monóxido de carbono y con el hidrógeno verde combinado, producimos un combustible sintético. Por tanto, el petróleo va a ir reduciendo poco a poco su huella en la movilidad, pero el mundo es más que Europa y hay países que están creciendo y cuando tomamos la ecuación total vemos que este petróleo en términos absolutos en los próximos años todavía va a ir creciendo, tocará un pico de demanda. Esto pasará dentro de 10 años, dentro de 15 o dentro de 9, no tengo una bola de cristal. Pero incluso cuando el mundo esté completamente descarbonizado y nuestro compromiso es firme, hemos sido la primera compañía del sector en el mundo que hemos declarado que vamos a tener emisiones netas cero en 2050 y además tenemos una ruta que estamos cumpliendo escrupulosamente para llegar año tras año a ese objetivo, vamos a tener muchas aplicaciones del petróleo que no emiten CO2, materiales, fibras, aislantes, fertilizantes. Por tanto, el petróleo va a seguir estando ahí. ¿Qué va a pasar con el precio? Esa bola de cristal sí que no la tengo, pero sí quiero llamar la atención sobre varias cosas. 1, demanda creciente. 2, falta de inversión de las compañías internacionales estos años por la crisis del sector, que hace que la producción de estas compañías vaya digamos, a no crecer posiblemente. 3, un entorno financiero diferente en el no convencional americano, fruto del tapering o lo que puede ser, digamos, las políticas más restrictivas monetarias que puede tener Estados Unidos en un futuro próximo. Y 4, la variable de ajuste que sigue siendo la OPEP. Y aquí, más que al coste de producir ese petróleo, hay que mirar a lo que necesitan determinados países como Arabia Saudita de precio de petróleo para cubrir sus necesidades fiscales de ingresos como país en un entorno geopolítico complejo como el que están. Por tanto, nosotros hemos hecho un plan estratégico que a $50 barril Repsol hace crecer su dividendo, Repsol hace esta transformación, pero tengo la sensación de que podemos estar en niveles algo superiores, pero no tengo bola de cristal. Tenemos, y siguiendo con esta línea, una de las personas que nos está escuchando, Cristina Martín, de Hispanidad, nos pregunta que le gustaría saber cómo valora el hecho de que la Agencia Internacional de Energía haya pedido que se dejen de explorar nuevos yacimientos de petróleo y gas. Mire, la Agencia Internacional de Energía, de la que forman parte Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, lo que podría hacer, porque esos países tienen capacidad para hacerlo, si creen eso de verdad es prohibir la exploración en sus países, ¿no? Son los que conforman la Agencia Internacional de Energía. O sea, si fuesen serios y no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Vamos, porque el impacto en términos de precio y sobre la economía sería muy negativo. Yo no quiero un petróleo a $100. Porque sería, mire, uno puede decir, no, si para la cuenta de resultados de Repsol sería muy bueno, mire, sería hambre para hoy, hambre para mañana. Sería de un impacto negativo muy importante para la economía de nuestro país. Y en segundo lugar, para nuestro propio negocio aceleraría muchas alternativas, por lo cual no sería bueno. Entonces yo creo que tenemos que ser todos responsables en esto. Y mire, y no soy sospechoso, ¿verdad? Repsol, desde el año 2015, invertíamos 1.100 millones al año, 1.200 más o menos de dólares en exploración. Ahora hemos bajado la exploración a 250 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque estamos mucho más focalizados en las zonas en las cuales los break-even son más bajos, ahí donde tenemos infraestructuras, allá donde podemos desarrollarlo más rápido, porque queremos tener esa flexibilidad y porque tenemos 4.000 millones de barriles ya descubiertos como recursos contingentes, pues tenemos el frigorífico lleno, por decirlo de alguna forma, y es más rentable, es más eficiente ir sacando las cosas del frigorífico en lugar de seguir haciendo la compra a los mismos niveles a los que lo estábamos haciendo antes. Por tanto, puede tener un racional el reducir el esfuerzo de la exploración, y en eso puedo coincidir con la Agencia Internacional de Energía, pero creo que tenemos que tener una moderación y un equilibrio en los mensajes que enviamos.
Hablando de la descarbonización que hemos comentado antes, Senén Pájaro, que es el presidente de la Asociación de Directores de Servicios, nos pregunta: la descarbonización tiene como objetivo detener el cambio climático, pero esto es un objetivo global. ¿Debería existir un organismo mundial que gestionara y controlara la descarbonización? Es absolutamente necesario. Y coincido, por supuesto, con la apreciación de la pregunta. Es que si no, perdónenme, estamos haciendo el canelo. Lo que estamos haciendo con los coches. Decimos, no, los coches tienen que tener unas emisiones directas de 0 moléculas de CO2. Oiga, ¿qué hacemos? ¿Cerrar así los ojos? Porque traemos un vehículo eléctrico con una batería fabricada en China, con un proceso muy intensivo en su fabricación de emisiones de CO2, con una minería que les recomiendo ver los documentales en los cuales la minería de las tierras raras y de los metales escasos en China, cómo se lleva a cabo, que es fuertemente consumidora y emisora consumidora de hidrocarburos y emisora de CO2. La traemos a Europa y medimos solamente las emisiones de CO2 una vez que entra en nuestras fronteras. Oiga, no, el CO2 no es un contaminante local, el CO2 tiene una afección global, el CO2 no contamina en términos medioambientales. El CO2 lo que hace es acumularse en la atmósfera y determinadas concentraciones lo que hacen es absorben la radiación del reflejo infrarrojo de la luz solar en la faz de la Tierra que trata de salir a la atmósfera. Por tanto, es igual donde se esté emitiendo la molécula de CO2. Entonces, desde este punto de vista, necesitamos una gobernanza global o necesitamos algo pues, que en Europa no sea una respuesta, que son los ajustes en frontera. Pero mire, el azulejero de Villarreal o el fundidor de Durango o el acerista de Asturias están hoy pagando 50-55 euros la tonelada de CO2 y yo quiero que haya un precio de CO2, pero global. Porque el señor que está vendiendo los azulejos y que está desde Turquía y que está compitiendo con el de Villarreal, o el que está trayendo el acero desde la India, o los productos fundidos desde la India, no está pagando ese CO2. Y por tanto no estamos ayudando al clima. No es cierto, estamos perjudicando el clima. Porque estamos haciendo que esas empresas de Turquía y la India que emiten más CO2 que las nuestras, porque son más ineficientes, sean más competitivas. Y a su vez estamos destruyendo empleo industrial en Europa. Esto no puede ser. Necesitamos un marco global y necesitamos una política europea clara. Y mientras tanto no podemos seguir penalizando nuestros sectores industriales o nuestros consumidores que están pagando el recibo eléctrico, que están pagando por esta cuestión. Bien. Manuel Gago, vicepresidente del Consejo Directivo de la Fundación CEDE, nos pregunta sobre la oportunidad de los fondos europeos. Parece estar canalizada en dos ámbitos energéticos, ¿no? Por un lado, la movilidad, la automoción verde y conectada y la generación energética mediante hidrógeno verde. Repsol es indiscutiblemente líder para ser empresa tractora de un gran proyecto PERTE en el ámbito energético. ¿Se lo está planteando? Y si es así, ¿va a abrir el mismo a pymes, especialmente en el ámbito tecnológico? Sería una gran oportunidad con garantía de éxito. ¿Hay alguna otra pregunta, sobre el tema de qué planes tiene con los fondos de recuperación? Se ha comentado mucho que las empresas grandes serán tractoras de pymes. ¿Cómo ves todo este tema, este capítulo de fondos de recuperación? Bueno, primero, aunque sea una technicality, los PERTES tienen que ser catalizados y dirigidos desde la administración. Entonces, bueno, la administración, el gobierno central en este caso, ha anunciado 2 o 3 PERTES y, bueno, pues en la medida en la que haya PERTES vinculados a este tipo de proyectos, pues Repsol, que además tendrán que ser competitivos en cierta medida desde el punto de vista de competencia entre empresas, pues Repsol tratará de estar en ello, sin género de dudas. Y nosotros tenemos, en estos momentos hemos presentado creo que alrededor de 6.400 millones de euros de proyectos. Como he dicho antes, nosotros vamos a invertir, bueno, que no se ha dicho en la presentación, creo que lo ha dicho Fernando, nosotros vamos a invertir unos 7.700 millones de euros en España del 21 al 25 en nuestra industria, por tanto tenemos un compromiso inversor claro y hemos presentado 6.400 millones de euros a los fondos europeos, al Next Generation, que creo que puede ser un vector importante de contribuir a la aceleración del crecimiento conjuntamente con el proceso natural que estamos teniendo de salida de la pandemia. Y básicamente nuestros tipos de proyectos son 4. Uno, en torno al hidrógeno renovable, también como almacenamiento, y aquí tenemos proyectos con varias tecnologías. Algunos de ellos tienen que ver con el biogás que se obtiene de vertederos y que luego en proceso de reformado de gas
genera hidrógeno que es verde porque no tiene emisiones de CO2 en su ciclo de vida. Otros son electrolíticos, es decir, utilización de energía eléctrica para hacer electrolisis del agua y generar hidrógeno. Y otros, tenemos incluso un proyecto que lo estamos haciendo con Enagas de fotoelectrocatálisis, que lo que hace es, en Puertollano, recibe directamente los fotones de la luz del sol y sin, digamos, generación eléctrica, rompe un agua ionizada y genera el hidrógeno. Por tanto, hidrógeno, circularidad, y aquí que veo Suez como patrocinador, tenemos también un proyecto muy interesante en Tarragona de la mano de Agbar que tiene que ver con la utilización de residuos sólidos urbanos y residuos orgánicos para generar metanol, para aplicaciones de utilización en sectores industriales. Y proyectos de circularidad como este de Cartagena, al que antes he hecho mención, o proyectos que estamos trabajando en otros entornos, también para este de la pirólisis de residuos plásticos que he mencionado en Puertollano, o en Coruña estamos trabajando también potenciales proyectos de residuos sólidos urbanos o incluso residuos que pueden ser textiles para generar también biogás, y también los residuos sólidos de Vizcaya en Petronor. Tenemos proyectos de generación eléctrica. Quiero recordar, porque a veces, claro, Repsol se nos asocia, como no puede ser de otra manera, con el petróleo. Claro, si ustedes miran la lista del año 2020, la primera empresa en instalación de energía eólica en España ha sido Repsol. O sea, el 20% de toda la energía eólica que se ha instalado en España en el año 2020 la ha instalado Repsol. Y, por tanto, tenemos proyectos renovables, no solo eólicos, tenemos fotovoltaicos. Tenemos almacenamiento tanto de batería como un proyecto muy interesante de almacenamiento hidráulico, Aguayo en Cantabria, que nos va a permitir llegar a tener 1.400 megavatios de almacenamiento hidráulico, que en un entorno de desarrollo de la generación renovable es muy interesante desde el punto de vista de articulación del sistema eléctrico español. Y, por otro lado, una apuesta muy clara por la energía distribuida y la digitalización como un vector también de acercar más la energía al consumidor. Por tanto, apuesta clara por los fondos europeos, pero más importante que los fondos europeos, yo diría, porque los fondos europeos son instrumentales. Apuesta clara por la industria en España y por catalizar esta recuperación. Y lo de catalizar, perdónenme, es que soy químico, entonces lo repito con frecuencia. Muy bien. Hay una pregunta que aborda un poco tu pasado político, ¿no? Dice, si piensas que los políticos actuales en España, independientemente del color que están dispuestos a escuchar y abanderar estas verdades como puños que usted ha expuesto en sus 7 vectores para la descarbonización. Bueno, primero, yo llevo 35 años trabajando y de ellos 22 los he hecho en el sector privado en 2 etapas y 13 en el medio en el sector público, pero además en el sector público muy vinculado a la industria. Muchos años, fui 5 años consejero de industria, presidente del Ente Vasco de Energía. O sea, hay que decir que, vamos, que la industria tanto ha sido un vector. Y mire, a veces yo creo que uno tiene que ser humilde. Cuando uno se va de los sitios y pasa por el pensar que los que estuvieron y los que estuvimos son buenos y los de ahora nos tienen que escuchar y no nos escuchan, hombre, a mí me gustaría que me escuchasen todos ustedes para empezar, y también, evidentemente, que me escuchen a mí. Mire, yo no quiero que me escuchen a mí. Voy a ser más. Yo quiero que le escuchen al azulejero de Villarreal, perdónenme la repetición, al forjador de Azcoitia, o al de la automoción de Pamplona o al de la automoción de Vigo, o que le escuchen a la magnífica empresa de componentes de automoción que hay en España y a la industria consumidora de energía. Quiero que les escuchen a ellos y que ellos les den su opinión y que con ello la gente que está en política se conforme su opinión. También le voy a decir una cosa. Hoy es más difícil el ejercicio de la política y me atrevo a decir que hasta el de la empresa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de la inmediatez. Vivimos en una sociedad conectada, que tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas muy malas. Todo el mundo maneja la misma información más o menos que nosotros, y que también que los líderes políticos. Y además la gente quiere respuesta en minutos. Y esto hace 20 años pues no sucedía, porque uno podía plantear estrategias de más visión, uno podía hacer apuestas de largo plazo, y la sociedad lo permitía. Y esto pasa en el ámbito político, pasa en las empresas, porque también pues, el tipo de inversores que tienen muchas empresas, afortunadamente no es nuestro caso en Repsol, pero son mucho más cortoplacistas, son muchos de ellos fondos que están buscando el rendimiento para mañana y no una estrategia a largo plazo. Entonces, el entorno es mucho más complicado. Sería, por mi parte, creo que una irresponsabilidad decir que mire, algunos que estuvimos en una época teníamos una visión de y hoy es mucho más difícil. Dicho lo cual, lo que tiene que hacer es escuchar a todo el mundo. Y también le digo, este no es un problema solamente español.
esta reflexión que he hecho yo es una reflexión que vale para todo el conjunto europeo, porque creo que donde está faltando esta visión, desde el punto de vista industrial, sería por mi parte muy reduccionista decir que esta visión se refiere a España, es sobre todo en el ámbito de la Unión Europea. José Cruz, en esta línea un poco, es el secretario general de la Asociación Balear de Directivos. Hace varias preguntas, algunas las has contestado, y dice, en todo este tema, en el sector energético, donde se necesitan grandes y costosas infraestructuras, ¿es favorable el entorno actual para que las empresas energéticas puedan afrontar el futuro con éxito? ¿Creéis que tenéis un entorno que os permite afrontar y visualizar este futuro? Creo que solía decir el presidente de General Electric que decía que él lo que quería es que el presidente de Estados Unidos les convocase una reunión a todos los actores energéticos. Les dijese, los próximos 20 años la política energética va a ser esta. Decía, a continuación, porque lo que dice es un disparate, vamos a ponerle todos a parir, pero luego al día siguiente todos a trabajar. Lo que quiero decir, y está detrás de la pregunta, es que el sector energético necesita mucha estabilidad para llevar a cabo las inversiones, porque muchas son de recuperación larga. Y vivimos tiempos de transformación. Y esto es una contradicción en la que tenemos que vivir y convivir. Y tenemos que hacer apuestas. Y yo aquí, fíjense, creo que Repsol, que uno puede pensar, hombre, todo este mundo en el que están entrando ustedes tienen una desventaja, porque bueno, vienen del petróleo, no tienen los skills que hay que tener en determinadas actividades, pero tenemos una ventaja muy grande, que nosotros venimos de un sector y estamos en un sector puro merchant, un sector de riesgo, un sector en el que estamos acostumbrados a vivir sin regulación estable, en el que sabemos que invertimos y nuestra duda no es si la rentabilidad va a ser del 5,5, del 6, del 6,5, del 7,5, es si vamos a perder mucho dinero o si la inversión va a ser productiva. Cuando exploramos, sabemos que el 75-80% de la exploración que hacemos va a ser un pozo seco, geológicamente, y vamos a perder esa inversión. Es decir, llevamos en nuestro ADN el riesgo. O sea, nos sentimos mucho más cerca de ese sector industrial porque competimos. Bueno, de hecho, los datos del 20 no los he visto, pero en el año 2019 fuimos la primera empresa exportadora en España, Repsol, por volumen económico. Por tanto, es nuestro entorno natural, pero es verdad que los periodos de transformación son de menos estabilidad y, por tanto, es más difícil planificar las inversiones. Antes de pasar, y vamos a ser muy respetuosos con el horario, vamos a acabar a 10:05, porque hemos cogido estos 5 minutos, pero vamos a ser muy, muy respetuosos. Y antes de pasar a algunas preguntas que tengo en el campo más de directivos, ¿crees que llegaremos a neutralizar la emergencia climática antes de que los cambios en el planeta sean imparables? Bueno, primero, yo creo que aquí hay que respetar el conocimiento científico y además el conocimiento científico, y lo digo humildemente porque durante 7 años de mi vida fui científico o me dediqué a la investigación, pero no en esta materia, con lo cual en esta materia conozco exactamente lo mismo que ustedes, o sea, poquito. Pero yo creo que la ciencia es evolutiva, es decir, lo que hoy es el conocimiento nos ayuda a ir construyendo las teorías. Y en ese sentido, mire, yo creo que siguiendo el mejor conocimiento científico, París fijó una clara estrategia, un objetivo de que debemos reducir de forma importante las emisiones de CO2 y tenemos que conseguir el objetivo de que a final de este siglo, del siglo XXI, la Tierra se caliente como máximo 2 grados o menos comparativamente con la temperatura que teníamos al comienzo de la revolución industrial, más o menos a principios del siglo XIX. No tengo las cifras exactamente, pero creo que hemos llegado a calentar la Tierra 1,2, 1,3 grados de media, o se ha llegado a calentar la Tierra en este periodo. Y esto hace que debamos ser, digamos, yo creo que muy ambiciosos en los objetivos de descarbonización y creo que la tecnología nos va a ayudar. Hay que dejar competir a la tecnología. Y mire, un motivo para la esperanza, yo no quiero ser dramático en esta materia, hay que ser ambicioso, pero mire, si tomamos los datos del 16 al 18 de la economía mundial, en 3 años las emisiones de CO2 en el mundo absolutas se mantuvieron. El PIB mundial en esos 3 años creció un 10%. Quiere decir que hemos sido capaces de añadir un 10% más de PIB y a su vez mantener las emisiones absolutas de CO2. Ahora el reto es no solamente que no aumenten, sino irlas bajando. Y aquí debemos contar con las tecnologías, no solamente con tecnologías energéticas para emitir menos, o en el campo de la agricultura, la ganadería u otros emisores, también los sumideros de CO2, la captura de CO2, la utilización del CO2 para fabricar materiales. Todo esto que hace 10 años era un sueño, hoy empiezan a ser pequeñas realidades. Por tanto, sí tengo un punto para esperanza. Creo en el talento humano y creo en la tecnología como forma de revertir
con ambición las emisiones de CO2 en el mundo. Bien, déjame que te haga dos preguntas rápidas antes de que acabemos, que tienen que ver más sobre talento femenino y sobre el tema de los equipos, ¿no? Ana Bujaldón, presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y Empresarias, FEDEPE, nos comenta que Repsol se presenta como una empresa comprometida con la igualdad. De hecho, participan en diversas iniciativas a nivel institucional, por ejemplo, para promover una mayor presencia de mujeres en puestos directivos. Usted en la actualidad tiene un 31% de mujeres en posiciones directivas. ¿Cree posible alcanzar el 50% a corto plazo? ¿De qué depende la paridad en una gran empresa energética como Repsol? Mire, agárrense a la silla con lo que les voy a comentar. Cuando yo terminé la carrera, en el año 85, estudié químicas, especialidad petroquímicas, la ley de hidrocarburos, la ley, prohibía que las mujeres trabajasen en una refinería en España. Es la situación de la que partimos. Esta ley yo creo que se cambió en el año 86-87. La primera persona que entró en Repsol en una refinería, espero que ya no se ofenda, fue Pilar Sanz, que entró como becaria en Cartagena, creo que en el año 86-87. Hubo que acomodar unos servicios, baños, porque no había para señoras, para mujeres. En el 2009, Repsol construyó la mayor inversión industrial jamás conocida en la industria española. 3.200 millones de euros la refinería de Cartagena. Es de un solo golpe la mayor inversión industrial de la historia de España. La persona que dirigió ese proyecto fue Pilar Sanz, la que había entrado en el 87 como becaria y para la cual hubo que hacer los baños. ¿De dónde venimos? Quiero decir que a veces es importante saber los sectores de dónde venimos. En el año 2014-2015 teníamos un 26% de mujeres líderes. Hoy tenemos un 31%. Es un proceso, porque claro, al final dices, ¿podemos llegar al 50%? Pues esto, una de dos, perdón, me lo digo a efectos teóricos y evidentemente estadísticos, pues es una barbaridad lo que voy a decir, o quitamos un 20%, o crecemos en un 40%. O sea, como ninguna de las dos cosas son viables en el corto plazo, tenemos que seguir con políticas muy inclusivas, activas y que fundamentalmente pasan por trabajar abajo en la pirámide. Porque esto no es, voy a nombrar estéticamente, pero no, esto se trata de que por abajo estemos seguros de que primeramente, de que la puerta de entrada tengamos mucha entrada de mujeres, y aquí sí estamos en el 50%, por tanto, en la base de la pirámide, y que luego cada vez que hay que esas mujeres tengan oportunidades, que tengan las mismas oportunidades que tiene un hombre, también en los periodos que son más complejos muchas veces, biológicos para la propia mujer, que estemos ahí como empresa dándoles esas oportunidades y que cada vez que tenemos que elegir a una persona en una promoción, nos aseguremos de que siempre hay una mujer entre las tres personas que pueden acceder, o un hombre, que pueden acceder a esa función, que están compitiendo para ello. Son políticas muy activas. Tenemos un comité de conciliación y diversidad, del que lógicamente estoy personalmente implicado, y que está buscando esto. Ya digo, estamos creciendo más o menos un porcentaje de 1 punto cada año en el número de líderes en esta evolución. Pero aunque a alguno le haya sorprendido brutalmente lo que he dicho, es así. Los primeros que fueron las chicas que terminaron químicas, especialidad petroquímicas conmigo, no podían trabajar en una refinería porque la ley lo impedía. Muy bien. Y ya para acabar, déjame que te haga otra pregunta que va referenciada un poco. Nos preguntan cómo ha afrontado Repsol el tema del COVID, el teletrabajo, pero básicamente, ¿cómo planteáis la vuelta a la normalidad? ¿Qué es lo que les estás pidiendo a los equipos en esta vuelta a la normalidad que es tan compleja y que las empresas se plantean cómo afrontarlo? Bueno, primero lo hemos pasado como todos muy mal y además en nuestro caso por partida doble me atrevo a decir. Primero porque somos actividad esencial, o sea, aquellos meses de marzo a abril mantuvimos sin clientes 3.400 estaciones de servicio abiertas porque creíamos que era nuestra responsabilidad, porque el transporte lo necesitaba, los cuerpos de seguridad del Estado lo necesitaban, los sanitarios lo necesitaban. Y a su vez las refinerías y las plantas químicas tenían que seguir operando para suministrar todo eso y tuvimos dificultades de contagios y demás. ¿Cómo estamos viviendo la vuelta? Luego todo eso afortunadamente lo superamos. Estamos cumpliendo los espacios biológicos, seguimos, por ejemplo, aquí en nuestra sede central, estamos con el 50% de ocupación física, estamos combinando políticas de teletrabajo, que algunas de ellas estaban y otras continuarán porque tienen que ver más con la conciliación, tienen que ver con la vida, digamos, familiar y laboral de las personas.
y luego el trabajo en remoto, que es fruto de esta circunstancia. O sea, yo creo que es ese teletrabajo, en la medida que tenga que existir como herramienta de conciliación, y que tiene también mucho que ver con lo que hemos hablado antes de la mujer, aunque no solamente afecta a la mujer, pero tiene mucho que ver también, continuará y continuaremos siendo activos en eso. Y creo que en lo que es, y por ejemplo, algunos centros de trabajo que tenemos en Estados Unidos ya están volviendo ya al 100% de ocupación física, porque la situación epidemiológica, la situación de vacunación está cambiando drásticamente. Entonces, hombre, nosotros seguiremos evidentemente todas las instrucciones, seguiremos toda la legalidad, y lo que nos estamos moviendo ahora es en una dualidad. Por un lado, seguimos manteniendo todo esto y a su vez nos estamos preparando por una realidad de mercado que vemos que está cambiando. O sea, que la movilidad está cambiando y que lo que han sido meses muy negativos para la economía española y, por ende, para Repsol, sobre todo porque, como se decía también en la presentación, vivimos en una parte importante de la movilidad, pues estamos viendo que aunque lo hemos pasado muy mal industrialmente y en nuestras refinerías, pues quizá nos podemos encontrar con un entorno que ojalá sea así, en el que este verano podemos encontrarnos en cifras, no me atrevo a decir porque no tengo una bola de cristal, pero que estén próximas, puede estar algo por debajo, pero que estén próximas a consumos prepandemia. Y esto evidentemente sería una muy buena noticia, evidentemente para Repsol, pero esto no es lo relevante. Sería una muy buena noticia porque yo tengo la confianza y la esperanza de que esta reactivación de la economía, fruto de la salida de la pandemia, y evidentemente no soy experto y espero que en ausencia de disrupciones que puedan venir por otras cepas o cosas de este tipo, es decir, tal como se está previendo al día de hoy, teniendo en cuenta los índices de vacunación crecientes, acelerados, casi en progresión geométrica que estamos viendo, tengo la sensación de que la economía española en los próximos meses afortunadamente va a ser capaz de crecer y va a ser capaz de generar empleo, dando oportunidades a mucha gente que estos meses han dejado en el camino. Y lo que para mí es tan importante o más que eso, y he empezado con esta reflexión, las futuras generaciones que tengan la capacidad y las oportunidades de crecer profesional y personalmente como las hemos tenido nosotros. Muchas gracias y ha sido un placer estar en este foro. Muchísimas gracias, John, muchas gracias a nuestro moderador, gracias a nuestro patrocinador, a Suez, y gracias a Deloitte por hacerlo posible. Y déjame antes de que acabe, porque estoy recibiendo ya no preguntas, sino muestras de agradecimiento por tu claridad y tu ilusión que has transmitido. Y acabe con una persona que debe ser un químico, ¿no? Ignacio Palau, que dice, de químico a químico, gracias, John. O sea que muchas gracias por la intervención y por haber estado con nosotros esta mañana. Seguro que tendremos oportunidad de tener más porque han quedado muchas preguntas en el tintero y has despertado muchísimo. Pau, yo no sé si esto es bueno o malo, pero yo toda mi vida he sido claro y transparente. Esto a veces da disgustos, pero no voy a cambiar con 57 años. Gracias, Bueno, gracias. Hasta ahora.